Vamos a iniciar poniéndonos en la presencia de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Oh alto y glorioso Dios, Qué glorioso ilumina Dios, las tinieblas de nuestro corazón, danos fe recta, danos esperanza recta cierta, esperanza cierta. caridad perfecta, sentido y conocimiento, Señor, para que cumplamos tu santo y veraz mandamiento. Amén. Que el Señor bendiga no solo nuestra noche, sino todo el año que está por venir, para que siempre guiados de su mano hagamos lo mejor posible para nosotros y para quienes nos rodean. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues les digo, estamos en este último capítulo, el desafío permanente de este documento, Dilexite, y vamos a ir concluyéndolo. Un desafío permanente, recordando, es un documento que está centrado en en los pobres, ¿no? O tiene como tema central al pobre o la pobreza y lo que la iglesia, o mejor dicho, cabría decir, el cristianismo debería de hacer en torno a este acontecimiento. ¿No? Aquí es en donde encontramos, hablábamos en un primer momento un tanto de de la forma bíblica de cómo se va enfrentando la pobreza. Después, el documento se detiene gran número de páginas o de números en abordar los diferentes testimonios que la Iglesia en diferentes personas o diferentes santos ha dado respecto también de este tratamiento de la pobreza y del pobre. ¿No? Entonces, ahora se nos da a entender que pues esto de la pobreza de alguna manera se convierte en un desafío permanente y es ahí donde nos encontramos pues situados. ¿Quién nos ayuda a iniciar la lectura de de esta noche y de este año? Ahí en el numeral 103, por favor. ¿Quién se anima a leer? Dice yo. Ya, maestro, Adelante, por favor. he decidido recordar esta bimilenaria historia, perdón, un desafío permanente. He decidido recordar esta bimilenaria historia de atención eclesial a los pobres y con los pobres para mostrar que esta forma parte esencial del camino ininterrumpido de la Iglesia. El cuidado, el cuidado de los pobres forma parte de la gran tradición de la Iglesia como un faro de luz que desde el Evangelio ha iluminado los corazones y los pasos de los cristianos de todos los tiempos. Por tanto, debemos sentir la urgencia de invitar a todos a sumergirse en este río de luz y de vida que proviene del reconocimiento de Cristo en el rostro de los necesitados y de los que sufren. El amor a los pobres es un elemento esencial de la historia de Dios con nosotros y desde el corazón de la Iglesia. Prorrumpe como una llamada continua en los corazones de los creyentes, tanto en las comunidades como en cada uno de los fieles. La Iglesia, en cuanto cuerpo de Cristo, siente como su propia carne la vida de los pobres, que son parte privilegiada del pueblo que va en camino. Por esta razón, el amor a los que son pobres, en cualquier modo en que se manifieste dicha pobreza, es la garantía evangélica de una iglesia fiel al corazón de Dios. De hecho, cada renovación eclesial ha tenido siempre como prioridad la atención profesional preferencial por los pobres, que se diferencia tanto en las motivaciones como en el estilo de actividades de cualquier otra organización humanitaria. El cristiano no puede considerar a los pobres solo como un problema social. Estos son una cuestión familiar, son de los nuestros. Nuestra relación con ellos
no se puede reducir a una actividad o a una oficina de la Iglesia, como enseña la Conferencia de Aparecida. Se nos pide dedicar tiempo a los pobres, prestarles una amable atención, escucharlos con interés, acompañarlos en los momentos más difíciles. Ya no se ve, mani, eligiéndolos para compartir horas, semanas o años de nuestra vida y buscando desde ellos la transformación de su situación. No podemos olvidar que el mismo Jesús lo propuso con su modo de actuar y con sus palabras. Nos detenemos aquí un momentito, Marce, solo Sí, gracias, para rescatar esta idea, miren, buscando desde ellos la transformación de su situación. Que aquí está expresada esta idea me parece muy interesante, porque con esto que decíamos, la iglesia no debe de cumplir solamente una misión o una forma asistencialista, que claro, habría que hacerlo, ¿no? En cuanto que esa es una forma. Pero si, por ejemplo, únicamente la iglesia se dedicara, por decir algo, ¿no? A repartir tortas y café y demás, pues eso posiblemente podría quitarle el hambre a algún pobre, ¿no? Pero en el momento, ¿y luego qué? Entonces sería como una especie, de alguna manera, como de círculo vicioso. Y que eso es de alguna manera lo que se va viendo, me parece, en nuestra sociedad, cuando decíamos en ese momento, ¿no? Esta forma de vida en pobreza, pues más bien es una forma de modus vivendi. Pues es muy interesante esta expresión de buscando desde ellos, desde el pobre, la transformación de la situación del pobre. ¿No? Y que aquí funciona como cualquier vicio, ¿no? Si alguien no se reconoce que tiene el vicio, pues jamás va a poder salir de él, ¿no? Entonces también en este sentido es un reconocer la situación, pero al mismo tiempo que el pobre, el que está en esta situación, entienda su situación y quiera salir de ella. Porque recordémoslo, una forma asistencialista pues la iglesia podrá hacerlo, pero no daría un paso más allá en la búsqueda de la solvencia tal cual de esta situación, ¿no? Muy bien. ¿Quién puede seguir? Marce, ¿puede seguir leyendo, por favor? sí, maestro. El buen samaritano, de nuevo. La cultura dominante de los inicios de este milenio instiga a abandonar a los pobres a su propio destino, a no juzgarlos dignos de atención y mucho menos de aprecio. En la encíclica Fratelli Tutti, el Papa Francisco nos invitaba mm, a reflexionar sobre la parábola del buen samaritano, precisamente para profundizar en este punto. En dicha parábola vemos que frente a aquel hombre herido y abandonado en el camino, las actitudes de aquellos que pasan son distintas. Solo el buen samaritano se ocupa de cuidarlo. Entonces vuelve la pregunta que interpreta a cada uno en primera persona. ¿Con quién te identificas? Esta pregunta es cruda, directa y determinante. ¿A cuál de ellos te pareces? Nos hace falta recordar la tentación que nos circunda de desentendernos de los demás, especialmente de los más débiles. Digámoslo, hemos crecido en muchos aspectos, aunque somos analfabetos en acompañar, cuidar y sostener a los más frágiles y débiles de nuestra sociedades desarrolladas. Nos acostumbramos a mirar para el costado a pesar de lado e ignorar, a pasar de lado e ignorar las situaciones hasta que éstas nos golpean directamente. Y nos hace mucho bien descubrir que aquella escena del buen samaritano se repite también hoy. Recordemos esta situación de nuestros días, cuando
cuando encuentro a una persona durmiendo a la intemperie en una noche fría, puedo sentir que ese bulto es un imprevisto que me interrumpe, un delincuente ocioso, un estorbo en mi camino, un aguijón molesto para mi conciencia, un problema que debe resolver los políticos y quizá hasta una basura que ensucia el espacio público. O puedo reaccionar desde la fe y la caridad y reconocer en él a un ser humano con mi misma dignidad, a una criatura infinitamente amada por el Padre, a una imagen de Dios, a un hermano redimido por Jesucristo. Eso es ser cristiano. ¿O acaso puede entenderse la santidad, la imagen de este reconocimiento vivo de la dignidad de todo ser humano? ¿Qué hizo el buen samaritano? La pregunta se vuelve urgente porque nos ayuda a darnos cuenta de una grave falta en nuestras sociedades y también en nuestras comunidades. El hecho es que muchas formas de indiferencia que hoy encontramos son signos de un estilo de vida generalizado que se manifiesta de diversas maneras, quizá más sutiles. Además, como todos estamos muy concentrados en nuestras propias necesidades, ver a alguien sufriendo nos molesta, nos perturba, porque no queremos perder nuestro tiempo por culpa de problemas ajenos. Estos son síntomas de una sociedad enferma, porque busca construirse de espaldas al dolor. Mejor no caer en esa miseria. Miremos el modelo del buen samaritano, las últimas palabras de la parábola evangélica. Ve y procede tú de la misma manera. Son un mandamiento que un cristiano debe oír resonar cada día en su corazón. Gracias, Marce. Nos detenemos aquí otro momentito. Digo, hablando de, fíjense, de esta, del mismo título, ¿no? El desafío permanente. Entonces, si se trata de un desafío permanente, habría que tener, ay, disculpen que baje así un poquito rápido, habría que tener entonces un compromiso permanente, ¿no? Aquí son un mandamiento que un cristiano debe oír resonar en su corazón. Esta idea o esta forma de comportarse del samaritano, en que, como nos leía ahora Marce, ¿no? Pasaron unos y pues simplemente no le hicieron caso. Entonces, la idea de sí sumarse a esta perspectiva. Pienso ahora en San Francisco, ¿no? Con el encuentro con los leprosos, con los pobres, que al mismo San Francisco pues le costaba trabajo, ¿no? Porque pues no es grato en ese sentido ver a una persona enferma. ¿No? Visualmente, estéticamente. ¿Por qué? Porque también nos confronta con nuestra realidad, ¿no? De decir, híjole, quizá en algún momento yo también esté así. En fin, muchos elementos, pero que a final de cuentas, si hay una cuestión permanente, también debería de haber acciones permanentes, que es a lo que voy con que tendríamos que decir y tendríamos que hacer entender que la iglesia no es asistencialista. ¿No? Que claro, que hay que asistirlos a quienes están en unas condiciones menos favorables que nosotros, por supuesto que sí. Tampoco es un llamado a no hacerlo, ¿no? Pero con esta idea también de un compromiso permanente. Bien, ¿alguna idea, algún comentario de esto leído? Sí, hermano, pues yo pienso que, como dice aquí en el texto, que no podemos hacer oídos sordos, ¿verdad? Que a veces sí nos llega a molestar ver
a las personas, a lo mejor en el parque ensuciando, tomando, y pues pensamos que a lo mejor si nos acercamos tienen una actitud violenta o algo así. Creo que nos hace falta más eh, conciencia, más, ¿cómo decir la palabra? Más valentía, más valor, ¿verdad? Porque a veces sí somos, creo que el miedo nos invade en vez del amor. Sí nos llega a pasar eso, porque pues hay por todos lados, y a veces nos quedamos con pues, con ese pensamiento de que no actuamos como cristianos. Así es, profesor. Muchas gracias, Marce. Sí, darse la oportunidad de justo armarse un poquito de valor también, ¿no? Muy bien. ¿Quién puede seguir la lectura, por favor? En el número 108. Yo, hermanito Iván, Adelante, Coquita, por favor. un desafío ineludible para la iglesia de hoy. En una época particularmente difícil para la iglesia de Roma, cuando las instituciones imperiales estaban colapsando bajo la presión de los bárbaros, San Gregorio Magno amonestaba a sus fieles de este modo: todos los días, si lo buscamos, hallamos a Lázaro y, aunque no lo busquemos, le tenemos a la vista. Ved que a todas horas se presentan los pobres y que ahora nos piden ellos, que luego vendrán como intercesores nuestros. No perdáis el tiempo de la misericordia. No hagáis caso omiso de los remedios que habéis recibido, no sin valentía. Él desafiaba los prejuicios generalizados hacia los pobres, como los de quienes los consideran responsables de su propia miseria. Cuando veis que algunos pobres hacen algunas cosas reprensibles, no los despreciéis, no desconfiéis, porque tal vez la fragua de la pobreza purifica el exceso de alguna maldad pequeñísima que los mancha. No pocas veces la riqueza nos vuelve ciegos, hasta el punto de pensar que nuestra felicidad solo puede realizarse si logramos prescindir de los demás. En esto, los pobres pueden ser para nosotros como maestros silenciosos, devolviendo nuestro orgullo y arrogancia a una justa humildad. Si es verdad que los pobres son sostenidos por quienes tienen medios económicos, también se puede afirmar con certeza lo contrario. Esta es una sorprendente experiencia corroborada por la misma tradición cristiana y que se vuelve un verdadero punto de inflexión en nuestra vida personal, cuando caemos en la cuenta de que justamente los pobres son quienes nos evangelizan. ¿De qué manera? Los pobres, en el silencio de su misma condición, nos colocan frente a la realidad de nuestra debilidad. El anciano, por ejemplo, con la debilidad de su cuerpo, nos recuerda nuestra vulnerabilidad, aun cuando buscamos esconderla detrás del bienestar o de la apariencia. Además, los pobres nos hacen reflexionar sobre la precariedad de aquel orgullo agresivo con el que frecuentemente afrontamos las dificultades de la vida. En esencia, ellos revelan nuestra fragilidad y el vacío de una vida aparentemente protegida y segura. Al respecto, volvemos a escuchar estas palabras de San Gregorio Magno.
Nadie, pues, se cuente seguro diciendo, Ea, yo no robo lo ajeno, sino que disfruto buenamente de los bienes que he recibido, porque este rico no fue castigado precisamente por robar lo ajeno, sino porque malamente reservó para sí solo los bienes que había recibido. También le llevó al infierno esto, el no vivir temeroso en medio de su felicidad, el hacer servir a su arrogancia los dones recibidos, el no tener entrañas de caridad. Para nosotros cristianos, la cuestión de los pobres conduce a lo esencial de nuestra fe, la opción preferencial por los pobres, es decir, el amor de la Iglesia hacia ellos, como enseñaba San Juan Pablo II. Es determinante y pertenece a su constante tradición. La impulsa a dirigirse al mundo en el cual, no obstante, el progreso técnico-económico, la pobreza amenaza con alcanzar formas gigantescas. La realidad es que los pobres para los cristianos no son una categoría sociológica, sino la misma carne de Cristo. En efecto, no es suficiente limitarse a enunciar en modo general la doctrina de la encarnación de Dios para adentrarse en serio en este misterio. En cambio, es necesario especificar que el Señor se hace carne, carne que tiene hambre, que tiene sed, que está enferma, encarcelada. Una iglesia pobre para los pobres empieza con ir hacia la carne de Cristo. Si vamos hacia la carne de Cristo, comenzamos a entender algo, a entender qué es esta pobreza, la pobreza del Señor, y esto no es fácil. El corazón de la Iglesia, por su misma naturaleza, es solidario con aquellos que son pobres, excluidos y marginados, con aquellos que son considerados un descarte de la sociedad. Los pobres están en el centro de la Iglesia, porque es desde la fe en Cristo hecho pobre y siempre cercano a los pobres y excluidos, que brota la preocupación por el desarrollo integral de los más abandonados de la sociedad. En el corazón de cada fiel se encuentra la exigencia de escuchar este clamor, brota de la misma obra liberadora de la gracia en cada uno de nosotros, por lo cual no se trata de una misión reservada solo a algunos. A veces se percibe en algunos movimientos o grupos cristianos la carencia o incluso la ausencia del compromiso por el bien común de la sociedad, en particular por la defensa y la promoción de los más débiles y desfavorecidos. A este respecto, es necesario recordar que la religión, especialmente la cristiana, no puede limitarse al ámbito privado, como si los fieles no tuvieran que preocuparse también de los problemas relativos a la sociedad civil y de los acontecimientos que afectan a los ciudadanos. En realidad, cualquier comunidad de la Iglesia, en la medida en que pretenda subsistir tranquila, sin ocuparse creativamente y cooperar con eficiencia para que los pobres vivan con dignidad y para incluir a todos, también correrá el riesgo de la disolución, aunque hable de temas sociales o critique a los gobiernos. Fácilmente terminará sumida en la mundanidad espiritual, disimulada con prácticas religiosas,
con reuniones infecundas o con discursos vacíos. No estamos hablando solo de la asistencia y del necesario compromiso por la justicia. Los creyentes deben darse cuenta de otra forma de incoherencia respecto a los pobres. En verdad, la peor discriminación que sufren los pobres es la falta de atención espiritual. La opción preferencial por los pobres debe traducirse principalmente en una atención religiosa privilegiada y prioritaria. No obstante, esta atención espiritual hacia los pobres es puesta en discusión por ciertos prejuicios, también por parte de cristianos, porque nos sentimos más a gusto sin los pobres. Hay quienes siguen diciendo, nuestra tarea es rezar y enseñar la verdadera doctrina, pero desvinculando este aspecto religioso de la promoción integral. Agregan que solo el gobierno debería encargarse de ellos o que sería mejor dejarlos en la miseria para que aprendan a trabajar. A veces, sin embargo, se asumen criterios pseudocientíficos para decir que la libertad de mercado traerá espontáneamente la solución al problema de la pobreza. O incluso se opta por una pastoral de las llamadas élites, argumentando que en vez de perder el tiempo con los pobres, es mejor ocuparse de los ricos, de los poderosos y de los profesionales, para que por medio de ellos se puedan alcanzar soluciones más eficaces. Es fácil percibir la mundanidad que se esconde detrás de estas opiniones. Estas nos llevan a observar la realidad con criterios superficiales y desprovistos de cualquier luz sobrenatural, prefiriendo círculos sociales que nos tranquilizan o buscando privilegios que nos acomodan. Nos detenemos aquí un momentito porque me parece que es muy fuerte esto que aquí se nos dice, ¿no? Sí, Sobre todo, la iglesia se ha solido a veces poner en ay, se me fue el término, como dos grupos, no es el término que quiero ocupar, pero no me acuerdo ahorita del término, dos facciones o dos grupos, ¿no? Aquellos que son o que atienden la ortodoxia, como aquí vemos, y quienes atienden la ortopraxis. La ortodoxia viene de la doctrina, la correcta doctrina. Entonces, como aquí se nos dice, bueno, ¿dónde está? ¿Dónde está? Bueno, que habla sobre la doctrina, ¿no? Está un poquito, creo que más arriba, aquí, la verdadera doctrina, ¿no? Que esto sería la ortodoxia. Ojo, si bien se han posicionado estos dos facciones o dos grupos dentro de la iglesia, no significa que una deba de estar por encima de la otra. Lo que aquí llamó la atención es que hay veces que ciertos grupos dentro de la iglesia prefieren solamente la ortodoxia, la verdadera doctrina, contemplando poco o nada la ortopraxis. Acuérdense, praxis ya lo he dicho en otros momentos, la praxis es una acción transformadora de la realidad, ¿no? Entonces, cuando hablamos de una ortopraxis, sería una acción transformadora de la realidad correcta. Orto es correcto, favorable, recto, ¿no? Adecuado. En este caso, podríamos incluso en una perspectiva más ampliada, verdadera, una verdadera práctica o una adecuada práctica. Y esto sobre todo de pronto se suele decir, no, porque yo, mi tarea, ¿cuál es dentro de la iglesia? Rezar y enseñar la verdadera doctrina. Y en este punto, cuando se malentiende esto, es solamente rezar y enseñar, aquello de practicar muy poco. Pero también por el otro lado está
Si bien, por ejemplo, esto de la ortodoxia, cuando se dio el encontronazo entre Europa y América Latina, Europa era muy de esto, de rezar, enseñar la verdadera doctrina. Entonces, cuando América Latina, con su teología latinoamericana o teología de la liberación, privilegia la ortopraxis, entonces pues viene el encontronazo. ¿No? ¿Por qué? Porque América Latina dice, ok, sí, está bien rezar y está bien enseñar, pero ¿cómo le dices a aquel que se está muriendo por no comer nada que rece o que le quieres enseñar? No, pues no, no se puede, ¿no? Me acuerdo que en mi caso, mi papá solía decirme, ¿no? Que un dicho, ¿no? Que la letra con hambre no entra, ¿no? Y pues es la verdad, ¿no? O sea, si uno está preocupado por comer o tiene hambre, pues olvidémonos de aprender algo, ¿no? Intelectualmente. Entonces, en este sentido, América Latina va a entender eso, ¿no? Y va a decir, pues es que cómo pretendemos enseñarle a algo a alguien que ni siquiera tiene para comer. Por eso recuerden que la pregunta de donde van a hacer toda la reflexión teológica latinoamericana es cómo decirle al pobre en su situación de pobreza que Dios lo ama. ¿No? Entonces, este en realidad fue también un problema muy fuerte, porque América Latina, con esta ortopraxis, también grupos internos de teología latinoamericana se olvidaron de plano de la enseñanza verdadera de la doctrina y se fueron solo a la práctica y por ahí también hubo desviaciones de teología latinoamericana. Hay que reconocerlo, ¿no? Es muy bonita la teología latinoamericana, pero como cualquier tipo de teología puede tener también sus excesos. ¿No? Y algunas facciones también o grupos internos de teología latinoamericana también tuvieron sus excesos, olvidándose un tanto de la doctrina y metiéndose más en una dinámica más social que cristiana, ¿no? Están estos dos elementos y que un cristiano debería de aprender a conjugar ambos, porque acuérdense, la doctrina, los dogmas, acuérdense que nos unifican y nos direccionan. Las dos grandes características de la doctrina o del dogma nos unifican y nos direccionan, además de que nos dan identidad, claro, en este sentido de unificar. ¿Por qué? Porque voy a expresarlo con estas palabras, nos ponemos de acuerdo todos en qué creer. No digo, no es simplemente un ponerse de acuerdo, es todo un estudio previo y lo que ustedes quieran, ¿no? Pero ahora para decirlo muy pronto, ¿no? Es esta forma de ponernos de acuerdo en qué sí vamos a creer y en qué no vamos a creer. Eso ya nos unifica y al mismo tiempo nos direcciona. ¿Por qué? Porque, si yo creo en esto, entonces puedo andar este camino. Pero si creo esto y digo aquello, me estoy saliendo del camino. Luego entonces me direcciona. Pero no tendría caso tener la mejor doctrina del mundo si no ayudáramos o no hiciéramos esta ortopraxis. Nos sumaríamos a la parábola del Evangelio, ¿no? Donde pasó el sacerdote, el judío, y nadie le hizo caso, más que el samaritano, aquel que, fíjense, por retomarlo, era en cierto sentido heterodoxo, hetero, separado, no adecuado, doxo. Entonces tenía una doctrina equivocada sobre Dios. Por eso ustedes recordarán que la samaritana le pregunta a Jesús o le dice a Jesús, ¿no? Es que ustedes los judíos dicen que solamente se puede adorar a Dios allá en su templo. Y que le dice Jesús, no, espérame. Bueno, es el contexto, pero te aseguro que llegará el día en que a Dios se le adora en espíritu y en verdad en cualquier lugar. Entonces, fíjense lo interesante ahí, porque si hacemos caso del samaritano, para los judíos el samaritano era heterodoxo, no tenía la verdadera doctrina, pero fue el que se detuvo. Una adecuada, bueno, esto ya es como un pleonasmo en otro idioma, pero una adecuada ortopraxis. ¿No? Entonces, fíjense lo interesante. Entonces, no podemos decir o solo ortodoxia o solo ortopraxis, no. Tendremos que aprender a conjugar las dos. Claro que podríamos decir, yo me siento más inclinado hacia la ortodoxia, adelante, ¿verdad? Sin echar por la borda la ortopraxis. No, a mí me parece que la ortopraxis es más importante en mi contexto, a darle, pero sin echar por la borda la ortodoxia.
¿no? De tratar hasta donde se pueda el sano límite, ¿no? Que, que pues bueno, ahí como le digo a mis alumnos, ¿no? Si a ti te gusta un tipo de teología, de verdad, estúdiala y estúdiala bien, pero que eso no implique desechar los otros tipos de teología, porque si no, pues no tiene sentido, ¿no? En fin, me parece que aquí hay un punto bien importante. ¿No? ¿Por qué? Porque en este sentido, de alguna manera es más fácil ayudar a una persona bien vestida, que huele bien, que pues que es normal a una persona que no está bien vestida, que no se ha bañado, que pues huele feo, ¿no? Dicho así muy brutalmente, pues que huele feo, pues uno en primera instancia, ¿qué es lo que hace? Pues retirarse. ¿No? En fin, este contexto que aquí se va presentando y que me parece muy interesante este llamado, ¿no? Al respecto. ¿Algún comentario, algo que decir aquí? Muy bien. Mm, Cuquita, ¿nos ayudas a terminar? Ya son poquitos los números que faltan. Si nos ayudas tú misma a terminar, por favor. Sí, Sarmiento. Aún hoy dar. Es bueno dedicar una última palabra a la limosna, que hoy no goza de buena fama, a menudo incluso entre los creyentes. No solo no practica, sino que además se desprecia. Por un lado, confirmo que la ayuda más importante para una persona pobre es promoverla a tener un buen trabajo, para que pueda ganarse una vida más acorde a su dignidad, desarrollando sus capacidades y ofreciendo su esfuerzo personal. El hecho es que la falta de trabajo es mucho más que la falta de una fuente de ingresos para poder vivir. El trabajo es también esto, pero es mucho más. Perdón, ¿no les molesta el perrito? No, no, no. ¿No? Adelante. Ok. Trabajando nosotros, nos hacemos más personas. Nuestra humanidad florece. Los jóvenes se convierten en adultos solamente trabajando. La doctrina social de la Iglesia ha visto siempre el trabajo humano como participación en la creación que continúa cada día, también gracias a las manos, a la mente y al corazón de los trabajadores. Por otro lado, si aún no existe esta posibilidad concreta, no podemos correr el riesgo de dejar a una persona abandonada a su suerte, sin lo indispensable para vivir dignamente. Y, por tanto, la limosna sigue siendo un momento necesario de contacto, de encuentro y de identificación con la situación de los demás. Es evidente para quien ama de verdad que la limosna no exime de sus responsabilidades a las autoridades competentes, ni elimina el compromiso organizado de las instituciones, mucho menos sustituye la lucha legítima por la justicia. Sin embargo, invita al menos a detenerse, a mirar al pobre a la cara, a tocarle y compartir con él algo de lo suyo. De cualquier manera, la limosna, por pequeña que sea, infunde pietas en una vida social en la que todos se preocupan por su propio interés personal. Dice el libro de los Proverbios, el hombre generoso será beneficiado porque comparte su pan con el pobre. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento contienen auténticos himnos a la limosna. Pero tú, sé indulgente con el humilde y no le hagas esperar tu limosna. Que el tesoro encerrado en tus graneros sea la limosna y ella te preservará de todo mal. Y Jesús retoma esta enseñanza.
vendan sus bienes y denlos como limosna. Háganse bolsas que no se desgasten y acumulen un tesoro inagotable en el cielo. A San Juan Crisóstomo se le atribuía esta exhortación. La limosna es el ala de la oración. Si no le das alas a la oración, no volará. Y San Gregorio Nacianceno concluía una de sus célebres oraciones con estas palabras. En verdad, si en algo confiáis en mí, siervos de Cristo, hermanos o herederos, mientras llega el momento, visitemos a Cristo, curemos a Cristo, alimentemos a Cristo, vistamos a Cristo, hospedemos a Cristo, honremos a Cristo, no solo en la mesa, como algunos, ni con perfumes como María, no solo en el sepulcro como José de Arimatea, ni con lo relativo a la sepultura como Nicodemo, que amaba a Cristo a medias, ni con oro, incienso y mirra como los magos anteriores a los mencionados, sino puesto que el Señor del universo quiere misericordia y no sacrificios, ofrezcámosle esa compasión por medio de los necesitados y de los que ahora se encuentran arrojados por tierra, para que, cuando salgamos de aquí abajo, seamos recibidos en las moradas eternas. Hay que alimentar el amor y las convicciones más profundas. Eso se hace con gestos. Permanecer en el mundo de las ideas y las discusiones, sin gestos personales, asiduos y sinceros, sería la perdición de nuestros sueños más preciados. Por esta sencilla razón, como cristianos, no renunciamos a la limosna. Es un gesto que se puede hacer de diferentes formas, que podemos intentar hacer de la manera más eficaz, pero es preciso hacerlo. Siempre será mejor hacer algo que no hacer nada. En todo caso, nos llegará al corazón. No será la solución a la pobreza mundial, que hay que buscar con inteligencia, tenacidad y compromiso social. Pero necesitamos practicar la limosna para tocar la carne sufriente de los pobres. El amor cristiano supera cualquier barrera, acerca a los lejanos, reúne a los extraños, familiariza a los enemigos, atraviesa abismos humanamente insuperables, penetra en los rincones más ocultos de la sociedad. Por su naturaleza, el amor cristiano es profético, hace milagros, no tiene límites, es para lo imposible. El amor es ante todo un modo de concebir la vida, un modo de vivirla. Pues bien, una iglesia que no pone límites al amor, que no conoce enemigos que combatir, sino solo hombres y mujeres a los que amar, es la iglesia que el mundo necesita hoy, ya sea a través del trabajo que ustedes realizan de compromiso por cambiar las estructuras sociales injustas o por medio de esos gestos sencillos de ayuda, muy cercanos y personales. ¿Será posible para aquel pobre sentir que las palabras de Jesús son para él? Yo te he amado. Gracias, Coquita. Bueno, ya al final, eh, Leo, sí, por favor, sí. dado en Roma junto a San Pedro, el 4 de octubre, memoria de San Francisco de Asís del año 2025, primero de mi pontificado.
Gracias, Cuquita. Gracias, hermanito. Y pues bueno, León 14, ¿no? Lo firma. Ya habíamos dicho, bueno, con base en los primeros números del documento, que pues más bien fue una carta ya escrita por el Papa Francisco, que pues ya no le alcanzó literalmente la vida para publicarla. Sin embargo, gracias a Dios sí vio la luz. Fíjense ya nada más para ir cerrando, ¿no? Esta idea de la limosna que no puede verse reducida a la limosna que se da durante la celebración eucarística, ¿no? Pues bueno, también evidentemente habría como que ayudar ahí, sobre todo por en la medida de lo posible, pues los mismos gastos de la parroquia, ¿no? En ese sentido, pues también, y demás hasta donde se pueda, pero que la limosna no se ve reducida a ese momento, sino que la limosna se expande a todos aquellos que compartimos algo de lo nuestro cuando ellos lo necesiten. Esa sería la limosna en el más puro sentido, ¿no? Porque la limosna no nada más es la idea de dar, sino de ayudar porque uno se siente solidario con la situación del otro, ¿no? En ese sentido. O sea, les digo, no se ve limitada a ese momento, ¿no? Sino más bien a algo más amplio en ese sentido, ¿no? Y de ahí ya el contexto que cada uno de nosotros vaya viviendo, en qué momentos y a qué personas específicamente puede dar su limosna, ¿no? Desafortunadamente también de pronto este término de limosna suena un poco peyorativo en cierta mentalidad, ¿no? No digo que la iglesia se entienda así, sino en cierta mentalidad de decir, me está dando limosna, pues me está viendo, perdonen la palabra, jodido, ¿no? Entonces es hasta una especie de insulto. No, quitémonos como de estas ideas de la mentalidad contemporánea, si acaso. No, la limosna debe de entenderse como esta ayuda en el sentido de solidaridad, ¿no? Por ahí tendría que verse. En fin, hemos concluido con nuestro documento. ¿Algún comentario, alguna pregunta de esto que hemos leído, de esta Sí quiero comentar exhortación algo. apostólica? Sí, adelante, Vicky. Fíjate, hermano, que mi guía espiritual, el sacerdote al que yo acudo, siempre en fin de año, se da un pequeño sobre para que hagamos la limosna, para la iglesia, pero siempre nos dice algo que a mí me ha sorprendido mucho de ese sacerdote: no hagan ricas a las instituciones. Si tú piensas que aquí vienes y se te pide dinero, no lo vengas a dar aquí. Dale ahora sí que el diezmo que tú quieras dar de lo que tú ganaste durante todo el año, dáselo a la persona que tú creas que verdaderamente necesita. Pero no dejes de venir a misa, no dejes de venir a aprender de la palabra de Dios, pero repártelo a quien tú quieras. No te sientas obligado de venir a darlo aquí. Entonces, a mí me parece una muy buena opción que él da el que quiere, y tienes todavía la opción de dárselo a la persona que tú creas que en ese momento de verdad lo necesita. Y aquí me agradó mucho esta lectura, la última, sobre la limosna, porque nos habla de no fijarnos como si le hiciéramos un favor a las personas, sino de ser compartidos con lo que tenemos. Y esto me hizo recordar mucho una cita bíblica donde hablaba de Lázaro, que estaba afuera viendo cómo Zebulón, creo que se llamaba Zebulón, ¿verdad? Sí. Comía y banqueteaba, ajá, y tenía sus platillos y podía gozar de una buena vida, pero no los compartía con Lázaro, que estaba muriéndose de hambre, ¿no? Entonces, eh, esto me hace pensar siempre que dice, tienes que pensar en el reino de Dios, ¿no? Hacer cosas buenas aquí, desvivirte por las personas, ayudarlas hasta lo más que puedas, precisamente para que tengas tu lugar en el reino de los cielos, ¿no? Ahí es a donde vas a gozar, porque si pensamos que ayudando aquí nos van a poner una palomita, o o nos van a decir, bravo, que bien lo hiciste, pues no es así, ¿no? Sino que hay que hacerlo, hay que hacer el bien sin mirar aquí, y hay que darlo de corazón, y no como una limosna, sino como compartir eso poco o mucho que tenemos, y hasta creo que le sabe a uno mejor cuando uno lo comparte.
con amor, con cariño, y yo pienso que así es como debe de ser. Gracias, hermano. No, gracias, Vicky. Sí, definitivamente digo, experiencias pues se han tenido malas, experiencias malas pues se han tenido dentro de la iglesia, ¿no? Donde pues desafortunadamente también se ve cierto interés dentro de la iglesia, ¿no? Como les he dicho en otros momentos, pues no podemos tapar el sol con un dedo. ¿No? Y también siendo conscientes de esto. Pues sí, justo, ¿no? Si no se quiere dar este famoso diezmo limosna directamente a la iglesia institución, hablo aquí de institución, ¿no? Por las razones que se quiera, pues sí poder compartirlo con alguien que sabemos nosotros que no tiene, ¿no? Y como Vicky dice, pues quizás hasta resulte más significativo para nosotros hacer ese gesto que en el sobrecito, ¿no? Posiblemente. Quienes le acomode el otro, adelante, ¿verdad? Aquí el punto, justo recuérdenlo, es la experiencia personal que uno va teniendo, ¿no? Y que ahí se va presentando este punto. Me hiciste recordar en la experiencia de año de servicio que tuve. ¿No? El padre que estaba ahí, le estábamos enseñando a tocar guitarra a los jóvenes, fue forma de atraerlos. Entonces ahí los tenía cada domingo enseñándoles a tocar la guitarra y me sorprendió porque el padre me dijo, pues es que hay que comprarles guitarras de lo de la limosna, dice, porque a final de cuentas la gente da para mantener a la parroquia y los jóvenes son una forma de mantener a la parroquia. Y eso a mí lo tengo bien presente porque fue una forma de decir, pues sí es cierto, ¿no? O sea, pues para eso se da, pues hay que ocuparlo para eso. ¿No? Para el apostolado, para... Entonces, en fin, ahí se van generando ciertas cosas que están, ¿no? Muy bien. ¿Puedo agregar algo más, hermano? Sí, adelante. Fíjese, hermano, que hace poco mi mamá se me puso muy delicada, se me cayó y la llevé yo al hospital. Cuando salimos del hospital, llega una persona, coloca una mesa, ponen un mantel y en ese momento comienzan a sacar panes, a sacar café y a repartir. Estábamos en el hospital y comenzaron a darnos a todos de cenar. En el hospital ya era muy noche, pasaban de las 11 12 de la noche. Y nos comenzaron a dar café, nos comenzaron a dar que pan, nos ofrecían tamales y que quieres más y que llevaban lunch para darnos a todos. Yo todo el día había estado en el hospital y, y a mí, pues la verdad, esta torta con ese jugo que me dieron fue lo más agradable que pude yo apreciar en ese momento de no haber comido durante todo el día. Mi mamá pues igual estaba comiendo porque no le podían dar nada de comer. Y le digo a mi esposo, qué manera de compartir, de verdad, porque todos los que están en el hospital ni pueden salir porque si te sales ya no sabes de tu familiar cómo está. Entonces le digo a mi esposo, yo quiero hacer eso. Y ahora que el padre dijo, dáselo a la gente que tú veas que lo necesita, le digo al esposo, hay que comprar un termo, hay que preparar lunch y llevarlos a los hospitales, que la gente que está ahí en espera de su familiar cómo sale o que lleva días internado, qué hermosa manera de compartir con los demás lo que uno tiene. A mí me pareció una manera extraordinaria y muy buena de poder compartir. Entonces, pues esa sería otra opción, no de, como dice el sacerdote, no hagas ricas a las instituciones, ¿no? Sino compártelo con quien estás viendo que verdaderamente lo necesitan. Entonces, pues ahí está otra opción para poder dar. Yo no le llamo limosna, yo le llamo cooperación fraterna, ¿no? Porque a mí decir vos se me hace este, eh, como si viéramos miseria en las personas cuando no es así. Pues Claro. muchas gracias. Gracias, Vicky. Sí, digo, ahí hay una y mil formas, ¿no? De ayudar. Y pues bueno, por eso les digo, y muchas veces les he insistido, ¿no? Dependiendo de nuestro contexto, es como podemos ayudar mejor. Entonces, desde ahí sería el punto. Pues muy bien, vamos cerrando nuestra jornada. Ya concluimos el día de hoy con este documento. Durante la semana les envío el que vamos a estudiar para la próxima semana. Este, este semestre la universidad, la Pontificia, me puso clases los días miércoles de 3 y media de la tarde a 8:30.
El día de hoy, como fue el primer día, varios alumnos no fueron y salí antes, ¿no? Entonces, por eso pude estar ahora a tiempo. Entonces, ¿les parece si para la próxima semana, hacia adelante, al menos este semestre o de aquí a mayo, porque pues los semestres duran eso, podemos vernos los miércoles a las 9:30 para que yo no llegue tan, tan carrereado o no les esté diciendo cada 8 días, espérenme porque no llego, etcétera. Entonces lo dejamos 9:30 para de ahí, vernos y no modificar el día del club de lectura. Los días que sí, entre comillas, van a modificar un poquito son los encuentros de las charlas. Van a seguir siendo los miércoles, pero ven que eran miércoles y jueves. Ahora van a tener que ser martes y miércoles, porque los jueves, me invitaron en la Salle a dar clases y me pusieron, salgo 8:30 ya, pues ahí sí ni de chiste llego acá ni una hora me hago, ¿no? Entonces, solamente sería eso, martes y miércoles las charlas este semestre de aquí a mayo, ya después podremos regresar a lo ordinario. ¿No? Pero por lo pronto este semestre también para no cortar nuestra formación y seguir encaminados y demás, modificamos nada más un poquito los horarios. Como sea, les voy a estar recordando en el grupo para no cuatrapearnos en esto de los horarios y días, ¿no? Pero qué bueno volver a encontrarlos y pues bendiciones en este año para todos y cada uno de nosotros, que el Señor haga prósperos nuestros trabajos y que pues nos ayude en función de esto a compartir con quien sabemos lo necesita, ¿no? Nos vamos cerrando hasta aquí nuestro club del día.